Entonces mucha gente usa estos textos para tirarle a los pastores porque no hacen esto y no hacen aquello y no hacen lo otro, ignorando que la Biblia dice que la obra del ministerio la hacen los hermanos de la iglesia. Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante, dice que Dios puso pastores en la iglesia para que capacitemos a la gente, para que la gente haga la obra del ministerio. Entonces, ¿a quién le toca evangelizar? ¿Alguien sabe? A la iglesia. ¿A quién le toca aconsejar? A la iglesia. ¿A quién le toca ayudar? A la iglesia. Y los pastores lo que hacemos es enseñarles, capacitarlos. Y también nosotros evangelizamos, ayudamos, pero como parte de la iglesia. La mayoría de las iglesias hace al revés. El pastor hace casi todo. Y por cierto, son muy populares los pastores que hacen casi todo porque le quitan el trabajo a todos los demás, ¿verdad? Y es un error porque el cuerpo de Cristo son las manos de Cristo. El cuerpo de Cristo son los ojos de Cristo, la boca de Cristo, los oídos de Cristo en medio del mundo. Entonces cada uno de nosotros tiene una responsabilidad con Cristo y no solamente el pastor. Pero hoy vamos a darle el sentido exacto que tiene este texto. Leyendo el capítulo 9, usted se va a dar cuenta que Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Uno de los 3 milagros que tenía que hacer el Mesías para que pudiera ser reconocido como Mesías, acreditarle el título de Mesías, era que tenía que sanar a uno, no importa de qué enfermedad, pero que estuviera enfermo desde el vientre de su madre. Porque los judíos, ellos pensaban que la enfermedad era una consecuencia del pecado. Entonces, si un niño nacía enfermo desde el vientre de su madre, pues en realidad no había pecado el niño estaba en el vientre de su madre, jamás había pecado. ¿Por qué nació enfermo? Y ellos le preguntan a Jesús en el capítulo 9, ¿por qué nació este hombre ciego? Es un mendigo que está ahí en el templo y dice, ¿por qué nació ciego? Nació ciego porque pecaron sus padres o pecó él. Fíjate al punto que ellos llegaban, que pensaban que un niño podía pecar en el vientre de su madre. Qué locos, ¿verdad? Totalmente. Pero Jesús les dijo, él no está enfermo ni porque pecaron sus papás ni porque él pecó, sino para la gloria de Dios, para que las obras de Dios se manifiesten. ¿Y por qué tenía que ser así? Porque Jesús tenía que sanar a un ciego o a alguien que estuviera enfermo desde el vientre de su madre. Ese niño nació así porque en el tiempo él iba a ser el instrumento de Dios para mostrar que Jesucristo era el Hijo de Dios y manifestar la gloria de Dios. A mí me hubiera gustado ser ese carajillo. Y usted dirá, ¿cómo? ¿Ciego por todo un montón de tiempo hasta que Jesús llegara? ¿Se imagina? ¿Se imagina tener el privilegio de estar registrado en la Biblia como el hombre al que Dios, por medio de Jesucristo, le abrió los ojos? Para darle testimonio al mundo, a ellos y a nosotros, de que Jesucristo verdaderamente es el Hijo de Dios. Es algo que es indescriptible. Pero aquí teníamos un problema. Hoy vamos a hacer un contraste entre la religión y la fe verdadera. Porque luego que el muchacho es sanado, como fue sanado en un día de reposo, entonces los fariseos y los escribas empezaron a hacer bulla de que Jesús era un hombre pecador, de que cómo se le ocurría sanar en un día de reposo, que justamente no podía ser de Dios porque Dios respeta el sábado, según ellos. A estos es a los que Jesús les empieza a hablar, porque eran duros de corazón. Su religión los tenía amarrados, tan ciegos que no podían ver al Cristo. Ahora, queridos hermanos, traigamos eso a nuestra realidad. No vamos a hablar de la religión de la Iglesia de las Campanas, porque no tiene nada que ver esta religión con nosotros hoy en el texto que estamos tratando. ¿Sabe que a los que Jesús les está hablando eran los líderes espirituales de Israel? Eran
los sacerdotes del pueblo santo. Eran los que guiaban al pueblo hacia Dios. Ellos eran las autoridades. Ellos serían el equivalente de los pastores hoy en día. Está hablando aquí no de deberes, sino de religión. Usted entenderá que para mí es un poco difícil entender cómo en el siglo XXI y a estas alturas hay iglesias que todavía tienen legalismo. Y legalismo lo que significa es que tienen una serie de normas impuestas por hombres que no están en las Sagradas Escrituras. Yo entré en una iglesia donde había una mujer pintada por la parte de atrás, el pelo le llegaba hasta la cintura, y decía: las cristianas santas no se cortan el pelo. O sea que aquí hay un montón de pecadoras, ¿verdad? Sí. En estas mismas iglesias le dicen a usted que usted tiene que hacer obras para poder salvarse. Y entonces le dicen cosas como: no coma morcilla, ¿verdad? Porque se pierde. Por cierto, la morcilla, muchos la comen y está bien, no hay pecado ahí. No coma chicharrones, ¿verdad? No coma camarones. Un montón de reglas que son de hombres. Tiene que usted, para estar cerca de Dios, ayunar 7 días. Tiene que usted, para estar cerca de Dios, X o Y o Z. Son iglesias legalistas que pastores legalistas han enseñado a caminar así, igual que los fariseos y los escribas. Los fariseos y los escribas habían enseñado al pueblo de Dios con una pesada carga de leyes y preceptos, interpretaciones y ocurrencias. Jesús está discutiendo con ellos. Ellos están tan religiosados, palabra nueva, religiosados, que al muchacho que fue sanado lo echaron de la congregación, lo expulsaron por haber sido sanado y por decirles a ellos: ustedes dicen que él es pecador. Y esto es lo grandioso, que ustedes dicen que él es pecador, pero a mí me abrió los ojos. ¿Cómo lo explican? Pero ellos estaban tan indignados que el día de reposo se había sanado un ciego que no les importó el ciego. Les importó su sacrosanto día de reposo. Hermanos queridos, el único que es sacrosanto es Dios. La silla en la que usted se sienta, después la sacamos ahí y hacemos una pachanguita y comemos y la regresamos al templo y no se contaminó. No se preocupe. El templo, un día cerramos todo el templo y hacemos aquí la fiesta del Día de las Madres, que espero que sea tan buena como el Día de los Padres, y no pasa nada. No estamos profanando el lugar de Dios. El pastor ahora predica en jeans y ya no en pantalón de mezclilla y no usa corbata ni saco. Qué vergüenza, qué pecador. Tampoco tiene nada que ver con el mensaje de salvación. ¿Sí entiendes? Hay religiosidad, hay legalismo que aleja a la gente de Dios. ¿Y qué es lo que hace esa religiosidad y ese legalismo? Hace 3 cosas. Le roba la paz a usted. Puede que hasta el dinero también, porque muchos de los que son legalistas, para que la gente se sienta mejor, hacen una especie de indulgencias y si usted da platica, lo perdonan. También matan matrimonios, destruyen matrimonios. He visto cómo le dicen a una persona: usted fue casado en el pasado y ahora viene con su nueva pareja a Cristo, y no importa que usted tenga 5 hijos con esta nueva pareja, usted tiene que divorciarse y devolverse donde aquel que estaba allá. Malamanzado, que le faltó al respeto con adulterio, no importa. He visto eso, hermanos.
¿Alguien más lo ha visto? Solo yo lo he visto. Lo he visto. Roban, matan y destruyen. Y entre otras cosas, es porque no son pastores. Voy a contarle un secreto muy grande hoy, que si usted lo capta para usted será formidable. En Costa Rica somos como 4,000 iglesias. Y yo pienso que deben haber unos 1,000 pastores. Y los otros 3,000 son hermanos que teniendo dones espirituales, les llamó la atención ser pastor y se pusieron ellos o los pusieron los hombres, pero no son pastores. Estaba en una asamblea de pastores de la AIBC y me tocaron el tema. Ellos aprovechan cuando estamos juntos, empiezan a hacerme preguntas y yo les dije, bueno hermanos, vean, dice la Biblia que el Señor a unos llamó, constituyó apóstoles. Entonces digamos que vamos a dividir la iglesia en 5 partes. De aquí hasta la puerta son unos. Estos van a ser apóstoles. ¿Qué carga? Ya son apóstoles. Nombrados por yo, apóstoles. Ahí está. Pero luego dice, a otros nombró evangelistas. Entonces, de la puerta para allá, ¿quién está en la puerta? Ahí. De ahí para allá son evangelistas. ¿Por qué? Porque estos son unos y aquellos son otros. No está diciendo que a estos los nombró apóstoles y evangelistas. No, la Biblia dice, a unos los nombró apóstoles, a otros evangelistas. Y a otros que no son ni estos ni aquellos, a estos, la mitad de estos, van a ser profetas. Ya son profetas, de carga. Ajá, y de la mitad para allá, junto con los que están en la izquierda, pastores y maestros. Pero los pastores y maestros no son apóstoles. Pastores y maestros no son evangelistas. Pastores y maestros no son profetas. Ni profetas son apóstoles. Ni profetas son evangelistas. Cada uno tiene su lugar. Y si usted lo lee, Efesios 4:11, si no me cree, ahí dice, Él nombró a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros profetas y a otros pastores y maestros. Y entonces les decía yo, a ver hermano fulano, ¿cómo comenzó usted en el reino de los cielos? Yo fui evangelista por 20 años. ¿Y por qué ya no eres evangelista? Porque la iglesia, se murió el pastor. Y no había nadie que predicara, y como yo predicaba en las calles, entonces me pidieron que predicara el domingo, y prediqué, y a la iglesia le gustó, y entonces me dijeron que fuera el pastor, y yo acepté. Ese es un evangelista metido a pastor. No es pastor. Y así hay diáconos que terminaron siendo pastores. Y así hay profetas que como el pueblo los oye y les gusta cómo los oye, entonces terminaron siendo pastores. Pero pastores genuinos hay muy poquitos. Y hay características del pastor que vamos a ver aquí que son solo de Jesús. Pero en la tierra, el pastor tiene que tener un corazón sensible a las necesidades de las ovejas. Y debe ser sensible y debe ayudar, y debe ser una persona proactiva en encontrar la forma de ayudarle a cada persona en particular. Por eso es que un pastor de una iglesia de 70,000 personas no es pastor, porque no tiene ni idea de lo que viven sus ovejas. Mi vida, por ejemplo, es una montaña rusa. A mí a veces me han llamado para que me alegre con alguien que compró un carro que le costó 40 millones. Me dice, pastor, ore por mi carrito. Y yo oro por su carrito. No lo unjo porque si lo unjo me lo tengo que dejar. Según la Biblia, en el Antiguo Testamento lo que se ungía era para la casa de Dios y punto. Pero bueno, no, ese es un chiste porque jamás me lo voy a dejar. Y terminando de orar por esa persona que me dice, ore por nosotros para que el Señor nos ayude y el carrito no nos traiga problemas. Y lo compró cash. En la tarde yo recibo una llamada de alguien que me dice, pastor, no tengo que comer. ¿Usted no me puede ayudar? ¿Ves el contraste? Y entonces yo me gozo con los que se gozan y lloro con los que lloran.
Pero esa es mi vida todos los días. Ustedes les consta porque todos los que están aquí saben. Alguien me llama y me dice, pastor, estoy feliz, encontré novio. Y otra me dice, pastor, a mí no me sale ni la ju. Y por los dos yo oro, ¿cierto? Pastor, caí en pecado. Pastor, me estoy levantando del pecado. Un pastor conoce sus ovejas. Un conferencista no conoce sus ovejas. Solo la gente viene y lo oye y se van y punto. Hoy vamos a hablar de los religiosos versus Cristo. De los religiosos versus Cristo. Primero, el que es legalista, el que está en esta forma de ver el mundo y de predicar y de dirigir la iglesia, no es pastor, es un usurpador. Empieza en el verso 10 conmigo, capítulo 10, verso 1. Jesús hablándole a los fariseos que habían echado al muchacho y que lo querían matar a él. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Quiero que subraye la palabra ladrón ahí, porque la veremos de nuevo al terminar la predicación y aclararemos un punto que la iglesia siempre usa mal este texto, el que vamos a ver al final. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, este es un ladrón y salteador. Aquí Jesús habla de tres cosas muy importantes: de el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, o sea, es un usurpador. Segundo, habla del redil de las ovejas. El redil de las ovejas no es la iglesia física. En Jerusalén, en Israel, como los pastores tenían apenas 20, 30 ovejas, hacían un muro de piedra de una manzana y ahí había una puerta y un portero. Y el pastor llegaba al final del día, el portero le abría la puerta, él entraba con sus ovejas y las guardaba ahí y se iba para su casa. Y otro pastor hacía lo mismo y venían 20 pastores y habían 20 rebaños, pero estaban mezclados. Todas las ovejas ahí mezcladas. El redil de las ovejas es el mundo. Es donde todos convivimos, es el redil de las ovejas. Y cuando digo rebaños, X o Y rebaños, es porque hay una religión que está aquí en su templo subiendo la cuestita, hay otra que está allá en el centro, hay otra que está por este lado. Hay varias religiones en Atenas y en el mundo. Y todos pretenden buscar a Dios. El redil es el mundo. Ahí estamos todos juntos. Jesús dice, la cosa es que el que no entra por la puerta es un ladrón y salteador. Le está diciendo a los fariseos, ustedes son ladrones y salteadores. Y le diría a los pseudo pastores que Dios nos llamó, que igual son usurpadores. Y que puede que hasta entren en el rango de ladrones y salteadores. Esta palabra es dura, pero está aquí escrita. No la inventé yo. Sigamos leyendo en el verso 2, no dejando de lado que el Señor nos llama a nosotros ovejas. Qué lindo, ¿ah? Qué lindo es el Señor. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Yo veía este texto y yo decía, qué lindo es saber que no hay por dónde perderse. Cuando Jesús le está hablando a los fariseos y a los que están ahí alrededor, ellos, como conocían el Antiguo Testamento, para ellos la imagen era muy cercana. ¿Por qué? Porque Abraham fue pastor de ovejas, Isaac fue pastor de ovejas, Jacob fue pastor de ovejas, todos sus hijos fueron pastores de ovejas, y el Señor asimismo se define como el pastor de las ovejas. Salmo 77, Salmo 85 y el más famoso, el Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará.
y en los lugares de delicados pastos Él me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Por eso, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor está conmigo. Su vara y su cayado me infunden aliento, y Él adereza mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Unge mi cabeza con aceite y hace que mi copa rebose. Ciertamente el bien, oiga qué lindo, ciertamente el bien y la misericordia del Señor me seguirán. Yo no los voy a andar persiguiendo. El bien y la misericordia me seguirán. Andarán detrás mío todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Entonces cuando Jesús les dice a estos fariseos este asunto de las ovejas y el pastor, ellos tienen muy claro la imagen, pero no solamente tienen clara la imagen, les debe estar ardiendo el corazón, enchilándoles la piel, o como ayer que me tomé un batido que tiene esa cosa que llaman frozen, y entonces yo me lo eché muy valiente, para adentro, y se me metió aquí. Hermano, yo me decía Tita, no haga feo, no, estábamos en un lugar público, me decía Tita, no haga feo, porque yo empiezo a hacerme así de toda. Me dice, no haga feo, dice. Eso les pasaba a ellos, algo les ardía. ¿Por qué? Porque ellos conocen el Salmo 23. Entonces conocen el Salmo 77:20, ellos conocen el Salmo 85, ellos saben que somos ovejas de su prado. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Cuando Jesús habla sobre Él como pastor, ellos dicen, este chavalo está diciendo que Él es Dios. No solo se jaló una torta sanando al ciego en sábado, y al paralítico también lo sanó en sábado, sino que ahora insiste con eso de que Él es Dios. Y hermanos queridos, ahí es donde está el contraste con los que no son pastores. La religiosidad los inmoviliza. No puedes tener una relación con Dios relajada y hermosa, sino que tienes que hacer sacrificios humanos para poder tener comunión con Dios. Es una locura. Si usted no ayuna, si usted no ora 1 hora al día, si usted no se va y se mete en una montaña allá en un retiro, si usted anda en pantalones, si usted se pinta, usted está en pecado. Cuando la realidad de las cosas es que en Cristo somos libres y que nosotros no tenemos que apegarnos a mandamientos de hombres. El que lo hace voluntariamente y no muy sensato. Ahora, no digo que seamos liberales, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo tampoco con que a veces nos pasemos. Un día una querida hermana vino a la iglesia muy sensual, y yo, aunque no veo ni papa, la vi. Sí, porque estaba sentada en la banca que estaba al frente mío. Entonces yo vi que su espalda toda, desde la cintura hasta arriba, estaba pelada. Yo dije, ¿qué anda esta mujer por frente? Y entonces yo me acerqué y le dije, hermana, tenga compasión de los pobres hermanos que vienen a la iglesia. No los tiente. Porque no es que yo soy partidario de que vivamos a lo chancho chingo, no. Traducción para los que no son de Costa Rica. Para los que no son de Costa Rica, que vivan sin reglas. No. Hay ética, hay moral, hay pudor. Todo eso está bien, pero eso no me ayuda a estar más cerca de Cristo. Eso es un reflejo de que Cristo habita en mi corazón. Pero no lo hago para acercarme a Cristo, sino que como Cristo vive en mi corazón, yo hago ciertas cosas que tienen que tener cierto código de conducta. Bueno, ellos están mordiéndose porque Jesús dice que Él es el pastor de las ovejas y ellos no. En este poquito que hemos hablado, Jesús les está diciendo, hay pastores y hay farsantes. Siga leyendo conmigo, por favor. Verso 3.
hablando del pastor que sí entra por las ovejas, a este abre el portero. Y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. ¡Wow! ¡Qué lindo! Y cuando las ha sacado, entonces a todas las que son de él, ha sacado todas las propias, no las de los demás, va delante de ellas. ¡Qué lindo! Y las ovejas le siguen. ¿Y usted sabe por qué le siguen? Porque conocen su voz. Lo maravilloso, hermanos, aquí está retratado lo maravilloso de la conversión. El redil es el mundo, los rebaños son muchos, pero resulta que Jesús tiene sus ovejas en medio del mundo y Él las llama por su nombre. A veces, hermanos, nosotros pensamos que no le importamos a nadie. Y queridos hermanos, a veces nos sentimos muy tristes porque a pesar de que lo hemos dado todo por una familia, esa familia hizo una poda genealógica y nos dejó a nosotros cortados. A veces nos da tanta tristeza de ver que haciendo mucho por la gente, aunque no nos desechan, no nos agradecen. A veces sentimos que nos menosprecian y es verdad, no es un invento de la mente de nosotros, no, a veces sí nos menosprecian, especialmente por ser cristianos. Yo sé que a muchos de ustedes les pasa, y a mí me pasa, que la familia que no es cristiana nos ve como tonticos, porque ellos son muy inteligentes y nosotros andamos siguiendo a Dios. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? Entonces sí somos la gente más inteligente, aunque ellos no lo crean. Pero fíjate, hermano, si un día te sientes así, en modo hueco, 20 puntos bajo tierra, recuerda esto: Jesús conoce tu nombre. Jesús conoce tu nombre. Él te conoce particularmente, exactamente, conoce tus pensamientos, tus necesidades. Él es el pastor. Él sí está pendiente de ti todos los días. Vieras qué lindo, porque estudiando este texto, investigando, hay un video en YouTube muy famoso donde hay un redil y un montón de ovejas. Y entonces el pastor se para en la puerta y empieza a llamarlas. Bernardita, y viene Bernardita. Chacalina, ahí viene Chacalina. Sí, vamos a decir nombres de aquí. Noemí, Noemí. Tita, viene Tita. Ajá. Semiramis, ahí viene Semiramis. El pastor se para ahí en la puerta y llama a cada una por su nombre, y se ve donde las ovejillas se van abriendo paso entre las otras, y pasa, y sale. Llevaron un imitador, el imitador imitó la voz. Chacalina, Bernardita, nadie se movió. ¿Por qué? Porque las ovejas también tienen la característica de que las ovejas conocen a su pastor. Por eso, hermanos, aquí hay un tema interesante. A veces nos quejamos de que hay gente que se va de la iglesia y que se va al mundo. El apóstol Juan lo explicó muy bien. Él dijo: salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, permanecerían con nosotros. Hay ovejas que no son ovejas del Señor, no oyen su voz, no reconocen su voz, y oyen otras voces en el mundo. Y a veces nosotros queremos decir que son ovejas, pero no lo son, porque las ovejas salen porque reconocen la voz de su pastor. Cuando Cristo no es tu pastor, Cristo te habla y estás viendo pal ciprés. Pero cuando Cristo es tu pastor, Él te habla
y lo sigues. Y fíjate lo que dice la palabra, Él va delante de ellas y sus ovejas lo siguen. Aquí a veces hemos confundido las cosas. ¿Usted alguna vez ha visto una carreta delante de los bueyes? ¿Verdad que no? Aquí dice que Él va delante y sus ovejas lo siguen. En la mente humana decimos muchas veces que Dios te anda buscando. Sí, es verdad que el Señor a la oveja perdida va y la busca, pero ya es su oveja. Es su oveja que se extravió por algo. Pero hay muchos que pretenden ser ovejas, pero no oyen la voz del Maestro. No lo siguen, no lo siguen. Y muchos están esperando a que pase algo trascendental en su vida para entender que es la voz de Dios llamándote. Dios te llama todos los días porque en el corazón del hombre hay una necesidad que solo Dios puede llenar, y hasta que el hombre le entregue su vida a Cristo puede cambiar. Siga leyendo conmigo, por favor. Ya vamos terminando. Vamos a ir al verso 5, más al extraño. Las ovejas que son de Cristo no lo van a seguir, sino que huirán de ellos, porque no conocen la voz de los extraños. Yo veo aquí, hermanos, en este pedacito de texto, una cosa interesante. Cuando usted es un discípulo de Cristo y usted va a una iglesia donde no se predica la sana doctrina, sino que se imponen reglas de hombres, ¿cierto? Usted se da cuenta y usted no quiere estar ahí. Me acuerdo que Tita y yo fuimos a vivir a San Pablo de Heredia y fuimos a buscar iglesia. Nos dimos cuenta que habían 4. Entonces nos propusimos ir un domingo a cada iglesia a ver dónde nos quedábamos. Algunos dicen, a ver dónde el Señor me indica. Déjeme decirle que en realidad usted es el que decide. A veces dicen, el Señor me dijo que me quedara aquí y está más desubicado. Usted es el que decide. Tiene responsabilidad usted de a quién le presta sus orejas. Usted es el responsable. Entramos, nos sentamos, fuimos a las 4 y habían unas más sencillas y había una que es fastuosa. Y entramos. Y cuando el pastor empezó a predicar, no habían pasado 5 minutos. Tita me volvió a ver y yo la volví a ver también y estábamos conectados. Tita y yo estamos conectadísimos. Nos levantamos y nos fuimos. Y nunca más volvimos. Hermano, porque cuando en una iglesia lo que gobierna son mandamientos de hombres, ahí no está Cristo. Recuérdelo. Cuando en una iglesia lo que gobierna son mandamientos de hombres, ahí no está Cristo. Cuando el pastor es el ungido de Dios, el intocable, ahí no está Cristo. Yo soy igual que ustedes. Yo no soy más que ustedes. No tengo corona. Me tocó la función de ser pastor, y a usted la función de ser diácono, y a usted la función de ser anciano. Lo que Dios le haya puesto son funciones, no son puestos y coronas. No es eso. Ante el Señor todos somos iguales. El que vino hoy por primera vez como el que está aquí hace 20 años, todos somos iguales. Pero fíjese lo que es la religiosidad, cuando el corazón está duro. Ve el verso 6 conmigo. Y entonces Jesús les habló a ellos esta alegoría, pero ¿qué pasó con ellos? Ellos no entendían de lo que Jesús les estaba hablando, porque la religiosidad ciega los ojos. Vamos a ir un poco más rápido porque me quedan muy poquitos minutos. Verso 7, volvió, como ellos no entendieron, entonces Jesús ahora va a ampliarles el concepto. Él va como a abrirles un poquito la cortina
para ver si les cae la peseta, porque ya vimos en el 6 que no tenían ni idea, solo le tenían rabia. Y volvió pues Jesús a ellos y les dijo: de cierto os digo, esta palabra es poderosa. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ¿qué eran? ¿Usted está conmigo en el texto? Ladrones son y salteadores. Pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, entonces será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Qué lindo ser cristiano, hermano. Sí es, gloria a Cristo. Fíjese, yo soy la puerta. ¿Qué está diciendo Jesús? Para ser salvo solo por mí y nadie más. Todo eso que les han ido enseñando los legalistas, déjenlo a un lado. Usted no puede llegar a ser salvo por portarse bien. Escuche bien, usted no puede llegar a ser salvo por portarse bien. Usted no puede llegar a ser salvo por vestirse bien. Usted no puede llegar a ser salvo por dar una ofrenda muy grande a la iglesia. Usted no puede ser salvo por quitarse las malas palabras de la boca, por dejar de ser borracho, por ya no andar en drogas, por no ser promiscuo. Usted no puede ser salvo dejando todo eso. No puede. Es que usted no puede porque nadie sin Cristo puede. Pero hay una puerta, una maravillosa puerta, una puerta linda, preciosa, angosta, pero es una puerta de vida eterna, la puerta llamada Jesucristo. Y solo por ahí se puede ser salvo. Y Jesús le está diciendo a estos fariseos: yo soy la puerta. Ustedes no se han dado cuenta, pero nadie puede ser salvo si no es por mí. Lo encontraremos en San Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino por mí. Qué lindo. Y le dice el Señor que Él es la puerta de las ovejas, y el que por Él entrare será salvo. Qué lindo. Pero agrega más, dice: no solo será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Está diciendo: en el día a día de mis ovejas tienen garantizado el alimento espiritual, mi cuidado, mi protección, mi ayuda, mi sustento. Ahí está el Salmo 23, por si quiere más señas. Eso es lo que el Señor está diciendo. Los que entren por esta puerta serán benditos. Aquí yo quiero llevarlos a un alto contraste. Termino con el verso 10. Jesús había dicho, recuérdenme, porque a mí se me olvidó, recuérdenme. ¿Quiénes eran los ladrones y salteadores? Y en este caso, ¿con quiénes estaba hablando Jesús a los que les decía que eran ladrones y salteadores? Con los fariseos. Entonces el verso 10 no se puede referir a Satanás, porque Jesús no está hablando de Satanás aquí en ningún momento. No lo menciona por ninguna parte. Y nosotros lo usamos todo el tiempo los cristianos para decir: es que el diablo, él vino para robar, para matar, para destruir. Aquí no está hablando del diablo. Sí es cierto que es un bicho malo, pero aquí no está hablando del diablo. ¿Sabía usted que en la Biblia en ninguna parte dice que el diablo vino para robar? ¿Lo sabía? No, ¿verdad? No lo sabía. A veces nosotros decimos cosas que no están en la Biblia como si estuvieran en la Biblia. Y hasta hay una canción de Nancy Amancio que dice: lo que me has quitado me lo devolverás con creces y te lo voy a arrebatar de tu mano, y un poco de cosas así, como que el diablo tiene el poder de robarnos. Usted sabe qué desdichados seríamos los cristianos si realmente Satanás tuviera la oportunidad y el derecho de quitarnos las cosas. Qué infelices, qué desafortunados seríamos si Satanás realmente tuviera el poder de arrebatarnos lo que Dios nos dio. ¿Y el poder de Dios?
que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cantamos babosadas. Creemos babosadas. Aquí está hablando de los fariseos. Él les llamó ladrones en el verso 1. Les llamó ladrones a la mitad. Y les vuelve a decir, el ladrón, o sea, usted, no vino sino para robar, matar y destruir. El legalismo roba, mata y destruye. Ya les dije de los hogares. Me acuerdo en el tiempo en que yo era más jovencillo. Una pareja se convirtió y ella tenía 5 hijos con él. Pero era segundo matrimonio. Entonces el pastor le dijo que tenía que divorciarse de él e ir a buscar a su antiguo marido y casarse con él. Y el otro ya estaba casado. Destruyó ese matrimonio. Los malos pastores destruyen. Jesús dijo, pero yo he venido para que tengan vida. Vida en abundancia. Y yo le voy a explicar un poquito la vida en abundancia. Efesios capítulo 1, verso 2 dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Usted entró por la puerta, ahora tiene salvación sin obras. Usted no podía llegar a ser salvo por ninguna buena obra. Ahora usted es salvo sin necesidad de las obras. Tendrá obras como consecuencia de haber nacido de nuevo, pero no para salvación. Tiene otra gran ventaja: sus pecados tienen perdón y no aplican restricciones. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? No importa cuál pecado usted haya cometido, vaya a cometer o cometió. En Cristo tiene perdón. Dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 2 verso 1 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Toda. No solamente nos perdona, nos limpia. Porque a veces en algunos pecados nos metemos en un barrial. Pero si en medio del barrial hincamos la rodilla y decimos, Señor, perdóname, el Señor te saca, te perdona, te limpia y te restituye. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Esa es la misericordia de Dios, esa es la vida abundante, perdón sin restricciones, redención sin restricciones, amor infinito, paz en el corazón, vives sin culpa, sin temores. ¿Usted sabe que hay gente que tiene santidad por temor? Que si no hacen esto, no hacen aquello, no son santos. Nosotros no. Nosotros somos santos porque Él dijo que nosotros somos santos. Tenemos santidad, tenemos paz. Y nuestra fe es una fe que sí tiene vida. La fe del legalismo es una fe sin vida. Voy a terminar con este ejemplo. En la investigación que hice para este mensaje, me encontré con una historia muy triste. Tan triste es la historia para las ovejas como para los creyentes. Entonces, en los mataderos de ovejas hay una rampa por donde llevan las ovejas al matadero. Pero las ovejas no son tan tontas como parece. Ellas no se arriman a la rampa. Y cuesta mucho, usted la jala para un lado y para el otro, no se arriman. Entonces hay una oveja que se llama Judas. Y a Judas, sin que hayan otras ovejas cerca, la llevan por la rampa, aunque sea arrastrada, pero llegando al final le dan comida. Lo hacen una vez. La segunda vez ya se resiste menos. La cuarta y quinta vez, Judas va solita. Ella sube y allá está su comida. Bueno, las ovejas balan, hacen, eso es balar, balan,
por dos razones. Una es si tienen miedo, si tienen peligro. Por ejemplo, si en un lago están todas las ovejas ahí nadando y una de ellas se empieza a ahogar, lo que hace es balar. Entonces el pastor sabe y viene y la saca. Y la otra razón es porque encontró comida. Cuando las ovejas encuentran comida, balan también. ¿Qué hace Judas? Judas ponen a todas las ovejitas ahí, y como Judas ya sabe, entonces se va abriendo campo, se sube por la rampa y empieza a balar. ¿Y usted sabe qué hacen las otras ovejitas? Triste, ¿ah? Van detrás de Judas. Y a Judas la sacan y la guardan, y las otras las cierran y las van sacrificando. Cuando usted elige a oír a un pastor que no es pastor, usted está haciendo eso. Está yendo detrás de alguien que no es pastor. Entonces usted va siguiendo los pasos de alguien que posiblemente lo lleve al precipicio. Y eso incluye a cualquier pastor. Usted dirá, el pastor está haciendo publicidad para que todo el mundo se quede aquí y no se vayan a otras iglesias. Voy a aclararle el punto. No. Yo no soy Judas. Pero si usted me sigue a mí en lugar de seguir a Cristo, va para el barranco. Usted escuche la predicación. Usted vaya a su casa y escudriñe la palabra. Dese cuenta si es verdad lo que le dije. No me siga ciegamente. No sea menso. No me siga ciegamente. Yo soy un hombre y soy muy imperfecto. Levanten la mano los que de aquí han comprobado que yo soy imperfecto. Es un montón. Porque yo soy imperfecto. Algunos de ustedes piensan que yo nunca me enojo. Pregúntele a Tita. Sí. Hermanos, este texto, cuando Jesús dijo yo soy la puerta, lo que está diciendo es, separados de mí, nada podéis hacer. Así de que hoy la exhortación es a que usted entre y salga agarrado de la mano de Cristo. Viva su vida agarrado de la mano de Cristo. Escudriñe su Biblia para ver cómo es que Cristo quiere que usted viva. Y deje usted de lado todo aquello que huela al legalismo, porque eso no viene de Dios. Señor, gracias por tu misericordia y tu bondad al permitirnos hoy estar aquí y escuchar tu palabra. Ayúdanos para que tu palabra germine, profundice, cabe y dé fruto en nuestro corazón. Ayúdanos para alejarnos de los mandamientos de los hombres y acercarnos a tu verdad, amado Jesús. Ayúdanos. Amén. Una última cosa. ¿Quiere usted saber qué es lo que quiere Jesús de usted? Mateo 5, 6 y 7. Se los dejo de tarea para esta semana. Léala unas 200 veces. Mateo 5, 6 y 7. Que Dios les bendiga, hermanos. Vayan en paz. Gloria a Cristo. Aquí hay un bosquejo. No se vaya sin despedirse de todos. Y acuérdese que el domingo tenemos la pachanguita del Día del Padre.